Pero vamos a ver cuándo es que Dios renueva nuestras fuerzas, cómo y de qué manera. Amén. Y para eso vamos a tomar como ejemplo de un personaje, mi hermano, que muchos estudiosos lo nombran como un oportunista. Amén. Un hombre que en algún momento dice que le faltó la fe también. Pero vamos a ver que a pesar de eso, el Señor nunca lo dejó, siempre lo respaldó en todo tiempo. Amén. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 14. Versículo 22 al 24. Amén. Este pasaje se ha estudiado muchas veces, mi hermano, y en diferentes temas, diferentes estudios. Amén. Pero entre más lo estudia uno, mi hermano, más entiende uno muchas cosas. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 14, del 22 al 24, dice así: en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca. Cruzaron al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo cayó la noche. Inmediatamente ¿de qué? Inmediatamente de que el Señor había hecho un grande milagro. Amén. Después de ese grande milagro, que donde fue que alimentó ¿a cuántas personas? A 5,000. Amén. 5,000 personas. Había hecho un grande milagro, mi hermano, pero el Señor tenía algo planeado allí. No sé si tú lo creas, mi hermano, porque Él tiene conocimiento, dice, de todo lo que va a acontecer. Amén. De antes, en el presente y en el futuro. Amén. Entonces Él sabía lo que los discípulos iban a pasar. Amén. Me gusta esta traducción, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, dice que cayó la noche. Vemos que una de las características del Señor, amén, que le gustaba mucho apartarse para orar. Amén. Le gustaba al Señor tener esa intimidad con su Padre. Grande ejemplo, amén, para nosotros. Gloria sea al Señor. Y como le decía mi hermano, vemos primeramente que Jesús tiene la capacidad de discernir los elementos de la naturaleza, enviando a sus discípulos en la barca a otro lugar, donde sabía que pasarían aflicción. ¿Cierto, mi hermano? Amén. Seguimos leyendo ahí mismo, mi hermano, en el 25. El 24 dice: mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: es un fantasma. Conociendo a mi hermano como Pedro, que era un pescador, amén. Me imagino que muchas veces, no solo una, muchas veces, se tuvo que haber enfrentado como a este tipo de condiciones, amén. Este tipo de olas, este tipo de vientos. Pero vemos que es uno de los que más se aterró. Le dio miedo. No solamente a él, sino a todos. Pero vamos a ver por qué especialmente a él. Y sabemos, mi hermano, que el miedo es la primera reacción que tenemos ante la adversidad. Amén. Y nos da ese temor de que no sabemos qué va a acontecer después.
Es el miedo que nos produce dudas y nos hace llegar a falsas conclusiones. ¿Por qué? Porque ellos miraban un fantasma, dice. Amén. Y no solo también a eso, mi hermano, sino a tomar malas decisiones. Amén. El miedo se había apoderado de ellos, porque pues estaban viendo algo que no era. Y muchas veces, mi hermano, las circunstancias nos hacen ver cosas que no son. Problemas, adversidades, obstáculos, que uno los ve uno inmensos, los ve uno grandes. Y los miramos que va a ser un obstáculo que nos va a impedir a que nosotros continuemos, que nosotros avancemos. Amén. Cuando la realidad pues no es así, mi hermano. Sí es el problema, es el obstáculo, la circunstancia, la dificultad, como tú le quieras nombrar, mi hermano. Pero tenemos grandes promesas que vamos a estar viendo más adelante. Amén. Cuando Jesús dice que vio la angustia de ellos, ahí en el 27, dice, pero Jesús les habló de inmediato, no esperó mucho. Jesús conocía o estaba viendo la angustia que ellos tenían, amén. Y que les dice, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Podemos memorizar un poco, mi hermano, y en nuestra trayectoria como cristiano, ¿cuántas veces el Señor no nos ha dicho eso? No tengas miedo, yo estoy aquí. Pero la circunstancia o la adversidad ni siquiera nos permiten podernos enfocar en esa voz audible, en esa promesa de que el Señor está con nosotros. Amén. Su palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Sino que lo que Él promete, Él lo va a cumplir, dice. Amén. Pero en ese momento uno no puede escuchar eso, porque uno está más enfocado en lo que está enfrente. Amén. En el problema, en el obstáculo, la adversidad, la situación, la condición muchas veces en la que nos encontramos. Amén. Seguimos leyendo en el 28, mi hermano. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando. ¿Qué estaba haciendo Pedro allí? Negociando, amén. Podemos verlo de esa manera. Si eres tú, ordena que yo vaya, dice. ¿Pedro sabía lo que estaba haciendo? ¿O no sabía, mi hermano? ¿Qué le contesta Jesús? Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó en el agua hacia Jesús. Muchos de mis hermanos han traído, amén, estudios basados en este versículo. Que cuando quitas la mirada de aquel que te va a dar la fuerza, de aquel que te va a sostener, de aquel que no te va a dejar, es cuando te empiezas a hundir, amén. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Podemos ver, mi hermano, muchos puntos aquí en este pasaje. Primeramente, cuando Jesús les habla a sus discípulos, ¿qué les dice? No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. ¿Quién fue el primero que reconoció la voz de Jesús? Pedro, amén. ¿Por qué le dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya hacia ti? Pedro sabía, mi hermano, porque venía de ver un grande milagro. Amén. Una multiplicación de panes y de peces. Pedro sabía quién era Jesús y lo que Jesús podía hacer con ellos. Jesús conocía la capacidad de Pedro, la falta de fe que Pedro tenía, amén.
Y aún así vemos que cuando en el momento que ellos más necesitaron, Jesús estaba ahí. Y es de la misma manera con nosotros, mi hermano. Amén. Pedro tuvo las fuerzas para poderse bajar de la barca e intentar caminar, pero ya no tuvo las fuerzas ni la fe para continuar y llegar hasta donde estaba Jesús, sino es que se quedó a medio camino nada más. Pero ¿qué hizo Jesús? La Biblia no dice cuánto caminó, ¿verdad? O qué tanto avanzó de la barca sobre el agua, no lo dice, ¿no? Pero nos podemos imaginar, mi hermano, que sí caminaría un buen tramo, amén. Pero ya al darse cuenta de la realidad, o sea que no era un sueño ni mucho menos, sino era una realidad lo que él estaba viviendo. Al ver pues la marea, amén, el viento, la tempestad, tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Se empezó a hundir. El 31, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Lo agarró. Es de la manera, mi hermano, que cuando el Señor nos dice que no temamos, si tenemos algo que queremos hacer, algo en donde queremos desempeñarnos, solo nos dice: esfuérzate, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, yo voy a estar contigo. Jesús conocía que ellos pasarían por ese proceso, no por algo los envió, amén. Y como vemos que en esta traducción que dice, insistió en que ellos subieran a la barca y cruzaran al otro lado. Jesús sabía la dificultad que ellos iban a tener, pero sabía que en ese momento les iba a hacer una gran demostración, amén. Jesús conoce todo de nosotros, mi hermano. Sabe nuestras fuerzas, conoce nuestras debilidades, sabe que en muchas etapas de nuestra vida o en circunstancias nos va a faltar la fe. Amén. ¿Lo crees así, mi hermano? Pero Jesús no nos va a abandonar, mi hermano. Aquí no los abandonó. ¿Qué hizo? Dice que lo tomó de la mano. Si nos podemos imaginar que si avanzaron un poco y al tomarlo de la mano, le dio un privilegio muy grande, amén. Porque al ser tomado de la mano, la Biblia nos dice si lo agarró y lo aventó hacia la barca, lo jaló de los pelos al ver que ya se iba hundiendo algo, no. Dice que lo agarró de la mano. Y podemos imaginarnos que lo hizo caminar sobre el agua, pero ya Jesús sosteniéndolo de la mano, amén. El mismo Dios, el mismo Jesús de Pedro y de aquellos antiguos, es el mismo que tenemos ahora, amén. Entonces, ¿por qué vamos a temer a la circunstancia, a la adversidad, al problema, al obstáculo? Yo no sé, mi hermano, qué es lo que tú hayas sentido o estés pasando que no puedes o que no te deja avanzar, ¿no? Pero Jesús está allí. Solo tienes que hacer lo que Pedro hizo. Primeramente, reconocer la voz. Amén. Reconocer la voz. Saber que Jesús no te va a dejar, que Dios no te va a dejar. Y encima te va a sostener, dice, de su mano de poder. ¿Cuándo? Cuando más lo esté necesitando. Porque Él nunca llega ni tarde ni llega temprano, dice, sino que llega exactamente justo en el momento que tiene que llegar. Amén. Y podemos ver, mi hermano, que aquí hay tres elementos, que es el de ánimo. Cuando les dice ánimo, yo estoy aquí. Es la identificación. Amén. Cuando se identifica. Y segundo y tercero es el dar apoyo. Apoyo es para que aquel temor desaparezca y de esa manera nosotros podamos recobrar nuestras fuerzas. Amén.
El Señor sabía, mi hermano, que Pedro era falto de fe, porque tuvo la fuerza para poderse bajar, la valentía para poderse bajar de la barca e intentar caminar. Pero ya no le alcanzaron las fuerzas ni la fe para poder continuar, ni mucho menos para regresarse otra vez a la barca, ¿no? Sino que al sentir que se estaba hundiendo, que fue lo primero que hizo, gritó: Señor, sálvame. Así que, mi hermano, es una gran enseñanza que nunca tenemos que dejar pasar o esperar hasta que nos hundamos para poder pedir ayuda. ¿Se imagina si Pedro hubiese esperado a que se hundiera y el agua le llegara hasta la boca o se hundiera por completo? ¿Cómo iba a gritar? No iba a poder gritar, amén. Jesús no esperó tampoco hasta eso, porque posiblemente si se ahoga, pues tuviese que resucitarlo, amén. Pero no esperó hasta eso, mi hermano. No, que cuando Pedro clamó: Señor, ayúdame, me estoy hundiendo, Jesús dice que rápido fue y lo agarró de la mano y lo llevó otra vez a la barca. Así es Jesús, así es Dios, mi hermano, con nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Saber escuchar su voz y creerle de que el Señor nos va a ayudar, que el Señor no nos va a abandonar, que Él nos va a dar fuerzas cuando más la necesitemos. Pero tenemos que creerle, hermano. Amén. Vamos al Isaías 40:27. Isaías 40:27. Gloria sea al Señor. Y como te decía, mi hermano, Dios conoce todo de nosotros, sabe nuestras dificultades, sabe con qué estamos batallando, sabe que hay cosas que no nos impiden avanzar, mi hermano, porque el Señor no quiere que nos quedemos allí, sino que vayamos avanzando, que vayamos escalando, amén. Dice: oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido que el Señor, Dios eterno, el creador de toda la tierra, Él nunca se debilita ni se cansa? Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. El Señor conoce, mi hermano, nuestras debilidades. Y como te decía, sabe que en muchas etapas de nuestra vida nos falta la fe, mi hermano. Pero el Señor es tan misericordioso que no nos va a abandonar aún así. Amén. Sino que lo que Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, depender de su fortaleza en momentos de dificultad. Amén. Dice: hasta los jóvenes se debilitan. Y sabemos que cuando se es joven, amén, pues los que ya pasamos por esa etapa, amén, pues sentimos que sí, no hay nada que nos pueda obstaculizar, amén. Pero aún hasta ellos se debilitan, ¿sí? Otro tipo de jóvenes que son hombres jóvenes, yo creo que un poco ya más maduritos, amén, por aún ellos caen exhaustos, ¿sí? Pero ¿qué dice el 31? En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila. Dice que correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Fíjate, hermano, que este gran ejemplo que Isaías pone aquí, estudiando un poco cómo el águila se puede recobrar sus fuerzas, es algo
muy importante. Cuando el águila ya no tiene fuerzas ni para poderse alimentar sola, ¿por qué? Porque se les gastaron las garras, las alas ya no le funcionan muy bien, el pico, que son sus fortalezas, no le funcionan muy bien. Sino dice que donde vive, pues, ellos viven en praderas, amén, en los lugares más altos. Dice que tienen que refugiarse por un cierto tiempo y empezarse a quitar ellas mismas las garras, las plumas y por último el pico. Quedan completamente sin nada, para que eso pueda salir de nuevo y así tener nuevas fuerzas y poder cazar para poderse alimentar. Interesante, amén. Salmos 92:10. Gloria sea al Dios. Salmos 92:10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Con aceite fresco. Dos grandes ejemplos de dos tipos de animales muy diferentes, amén. Uno que se la pasa en las alturas y el otro que es muy terrestre. Pero sabes, mi hermano, que el búfalo tiene una forma muy peculiar de hacerse fuerte. Cuando el búfalo es fuerte, mi hermano, es cuando se encuentra en una situación donde se siente acorralado, donde se siente que su vida está en peligro. Es allí donde dice que sus fuerzas aumentan e incluso pueden llegar a levantar lo doble de su peso. Amén. Y sabemos que los búfalos son muy pesados. Pero cuando se hacen fuertes es cuando más se encuentran en una situación difícil y se convierten, dice que en el número 1 de los leones, amén. Se convierten en el número 1, imagínense, hermano. Ahora se da cuenta por qué el Señor pone estos ejemplos de estos tipos de animales. Vamos a Salmos 46:1. Gloria sea al Señor. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestras fuerzas. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Dios es nuestro refugio. ¿Cuándo? Cuando más lo necesitamos, hermano. Así es que no podemos temer. Amén. Porque el Señor cumple cada promesa, mi hermano. Y dice que es fiel para estar atento cuando más lo necesitamos. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar, creer, clamarle y buscar su ayuda, mi hermano. Y vemos que podemos ver o entender que el Señor trabaja de diferentes maneras. Quizás en un momento cuando tú estés más necesitando de una ayuda, no sé qué tipo de ayuda, ponle la que tú quieras. Te va a enviar ya sea un hermano, una hermana, una palabra, de diferentes maneras, mi hermano. ¿Para qué? Para que eso llegue y te fortalezca. Amén. Porque el Señor dice que es grande y soberano y conoce todo y a todos. Y conoce, como te decía, nuestras faltas, conoce nuestros errores, conoce cada corazón, conoce nuestra falta de fe. Conoce de que quizás muchos sobresalemos en algo, otros menos, quizás otros batallan de diferente manera cada uno, mi hermano. El Señor conoce cada detalle de eso. Pero el Señor quiere, mi hermano, que avancemos. Quiere que nos fortalezcamos, que recobremos esas fuerzas cada día, que aprendamos a depender de Él,
que le creamos de verdad, que el Señor no nos va a abandonar, que siempre va a estar con nosotros. Y cuando más necesitemos esa ayuda, Él va a estar allí para socorrernos, amén. Vamos a otra cita, mi hermano, Isaías 41:10. Dice, no tengan miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Con qué fue lo que sostuvo a Pedro? Con su mano derecha, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mi hermano? Creerle, amén. Que el Señor es grande y que es poderoso y que nos va a ayudar, mi hermano. Es un tiempo de meditación, de analizar y ver. La otra vez les compartí esto, mi hermano, que tanto es que hemos avanzado. Y me imagino que cada uno tenemos un anhelo en nuestro corazón de hacer algo, de desempeñarnos en algo, amén. Pero hay veces sentimos como ese miedo, como ese temor de que quizás no vamos a poder, quizás no lo vamos a lograr. Y a veces preferimos mejor, si nos vamos a quedar a la mitad, mejor no empezamos y nos quedamos con ese anhelo, mi hermano. Pero no tiene que ser así, porque tenemos esa promesa, tenemos esos grandes ejemplos de cómo hubo hombres que también se equivocaron, que faltaron, les faltó la fe, les faltó la fuerza, pero aún así, mi hermano, el Señor no los abandonó, el Señor estuvo allí, el Señor los levantó con su mano de poder. De la misma manera el Señor a nosotros nos va a levantar, no nos va a dejar, mi hermano, no nos va a desamparar, solo quiere que seamos ¿qué? Valientes, dice, que nos esforzamos y que sigamos, que no nos quedemos ahí con las puras ganas, con el puro anhelo, sino que tengamos esa decisión de levantarnos, amén, y recobrar esas fuerzas para poder seguir adelante y poder sobrepasar contra ese problema, contra ese obstáculo, contra esa adversidad, contra todo lo que venga, mi hermano. Gloria sea al Señor. Y buscar, mi hermano, esa ayuda cuando la necesitemos. No hay que dejarnos hundir para, ahora sí, como luego dice un dicho por ahí, para dar patadas de ahogado, amén. Sino si sentimos que las fuerzas se nos están yendo, venid, Señor, fortaléceme, mira, tengo este problema, mira, esto se me está haciendo un obstáculo, esta adversidad no me deja avanzar. Yo no me quiero quedar aquí, sino quiero avanzar hacia adelante, quiero escalar, no quiero quedarme donde estoy. Mira, Señor, cuánto tiempo he venido batallando con esto. Quizás, Señor, en algún momento de mi vida no he creído de verdad tu palabra, porque no he socorrido a ti. No he buscado tu ayuda, no he buscado tu fortaleza, Señor. Ayúdame. Claro que el Señor nos va a ayudar, mi hermano. Amén. Y como te decía, quizás nos va a faltar la fe o nos falta la fe, hermano. A Pedro le faltó la fe. A Pedro le faltaron las fuerzas, tuvo solo para empezar, pero ya no las tuvo para continuar, ni para regresarse siquiera hacia la barca. Pero ¿qué hizo? Clamó y luego escuchó la voz, reconoció esa voz. Y el Señor lo sustentó, el Señor lo fortaleció para que pudiera otra vez recobrar esas fuerzas. ¿Qué es en lo que has batallado, mi hermano? Cada uno sabe, amén. Yo sé en las cosas que he batallado, sé en las cosas que no me dejan avanzar, de que el Señor solo pero hoy, mi hermano, veo esta gran que no tema, que no promesa, desmaye, que tenga esa decisión, amén, de poder decir, no, ya estuvo bueno, lo que me ha estorbado, lo que me ha obstaculizado, ya no más, sino venir aquel que te fortalece, aquel que va a estar ahí cuando el momento que más lo necesites. Va a llegar y te va a levantar con su mano derecha victoriosa, dice. ¿Lo crees, mi hermano?
¿Crees que el Señor es fiel? Amén. Para cumplir cada promesa. El Señor conoce cada uno de nosotros, conoce en cada área de nuestra vida. Pero Él no quiere, mi hermano, que nos quedemos allí, sino que sigamos avanzando, que sigamos creciendo, que sigamos teniendo ese conocimiento de su palabra para poderlo conocer a Él. Amén. Estudiando, meditando. Miraba algo que me llamaba mucho la atención, era un ejemplo, dice, que hoy en día hay muchos cristianos que tienen una peculiar forma de estudiar la Biblia. Hay muchos que dicen, no, el Señor a mí me habla simplemente con abriendo la Biblia. Yo abro la Biblia y allí está lo que el Señor me está hablando. La historia lo cuenta que eran dos jóvenes, ¿no?, que estaban hablando. Podrían haber sido adultos o qué sé yo. Dice, a ver, muéstrame que el Señor te habla. Simplemente conforme tú abres la Biblia, el Señor te habla. Ok, abre la Biblia y mira y dice, Judas se ahorcó. Y se quedó. Judas se ahorcó. A ver, otra vez, vuelve a abrir la Biblia y le sale donde dice, ve y tú haz lo mismo. Si Dios te habla de esa forma, a ver, ve y ahórcate pues. Y sabemos que no es así, mi hermano, amén. Si no es cuando vienen y te traen un mensaje miércoles, viernes, domingo, allí es donde el Señor te habla. De diferentes maneras te puede hablar en un sueño, en una revelación, pero principalmente es cuando vienen y te comparten la palabra. Allí es cuando el Señor te está hablando.